Seminario de Introducción a las Pruebas Escritas para la Convocatoria Territorial Nariño. El día de hoy vamos a analizar las reglas básicas de las pruebas escritas que se aplicarán en esta convocatoria, la metodología de evaluación que se usa en los concursos de competencia de la Comisión Nacional del Servicio Civil, competencia que recae también sobre la convocatoria territorial Nariño, y vamos a ver a través de algunos ejemplos cómo son las preguntas que viene usando o qué tipo de preguntas viene usando la Comisión Nacional del Servicio Civil en las convocatorias de su competencia. El orden del día de lo que vamos a ver a continuación es el siguiente: estructura de la convocatoria territorial Nariño, fases del concurso de méritos. En segundo lugar, vamos a mencionar las pruebas a aplicarse, cuáles son esas pruebas de acuerdo a la convocatoria o las convocatorias. Vamos a ver la metodología de evaluación de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Vamos a ver algunos criterios de preparación para las pruebas escritas de un concurso público de méritos y específicamente para las pruebas escritas que se aplicarán en la convocatoria territorial Nariño. Antes de continuar, yo quisiera que ustedes me confirmaran, antes de comenzar con este primer punto, quisiera que me confirmaran si están escuchando a través del chat en la parte derecha que encuentran en su pantalla, si está todo bien con el audio y con el video, asimismo con las diapositivas. Muy bien, muchas gracias a quienes contestaron. Vamos a comenzar a rememorar cuáles son las fases de esta convocatoria territorial Nariño, porque es importante que nosotros como concursantes tengamos presente en todo momento cuáles son las distintas instancias que atraviesa un concurso público de méritos en el que se está participando. El primer momento que podemos mencionar destacable son las inscripciones. Para esta convocatoria finalizaron el pasado septiembre. Hubo varias entidades que dieron pausado su proceso de inscripciones, por lo cual tuvieron fecha de cierre de inscripciones diferenciadas. Pero digamos que en el mes pasado de septiembre cerraron las inscripciones para la convocatoria territorial Nariño. Inclusive para algunos cargos en octubre se abrió nuevamente un momento ahí de inscripciones, pero para este momento ya están cerradas en su totalidad las inscripciones. Tengan en cuenta que la parte fundamental de las inscripciones es que en ese momento nosotros seleccionamos el empleo para el cual deseamos concursar y adicionalmente en ese momento cargamos los documentos de formación académica y de experiencia, así como los documentos personales con los cuales se va a participar en el proceso de selección. Esas son las inscripciones. Ya cerraron, se realizan a través del SIMO, como cualquier acto que se publica o se debe desarrollar por parte inclusive de los concursantes. Todo se hace a través del SIMO. Cerraron ya las inscripciones, luego viene a continuación la verificación de requisitos mínimos. En la verificación de requisitos mínimos, la universidad contratada para operar el proceso de selección, en este caso la Universidad Libre, va a revisar los documentos que ustedes aportaron en la primera fase de inscripciones y los va a contrastar con los requisitos del empleo al cual se postularon para verificar si cumplen o no con los requisitos mínimos. Y aquí tenemos un primer momento de corte en el concurso de méritos, pues quienes no cumplan con los requisitos mínimos salen del concurso y no continúan en estas fases que vienen a continuación. Quienes sí cumplen con los requisitos mínimos son llamados a presentar las pruebas escritas. Y este es el contexto en el cual se presentan las pruebas escritas, es decir, después de las inscripciones, obviamente, y después, a su vez, de la verificación de requisitos mínimos. Solamente quienes cumplan con los requisitos mínimos del empleo serán llamados a presentar las pruebas escritas. En este caso son 2 pruebas escritas, casi que como en la totalidad de concursos CNSC, una prueba de competencias funcionales y una prueba de competencias comportamentales. Evalúan componentes distintos. Desde ya vamos a mencionar que la prueba de competencias funcionales evalúa esencialmente conocimientos y adicionalmente evalúa cierto tipo de habilidades, como comprensión lectora, como herramientas ofimáticas, como redacción
de textos como ortografía, como lectura crítica, como razonamiento lógico-matemático, entre otras habilidades, pero evalúa esencialmente conocimientos. Ya vamos a ver, vamos a profundizar en el contenido de lo que se evalúa en la prueba de competencias funcionales. En la prueba de competencias comportamentales ya no se evalúan conocimientos o habilidades, sino que se evalúan características del ser. Por ejemplo, aptitudes, actitudes, que se denominan a efectos de la función pública en Colombia competencias comportamentales. También vamos a profundizar en el contenido y metodología de evaluación de la prueba de competencias comportamentales. Estas son las dos pruebas escritas que se aplicarán en la convocatoria territorial Nariño. Se aplican en una misma jornada de evaluación. Esto quiere decir que las dos pruebas se aplican el mismo día, usualmente un domingo, o casi que con plena regularidad se aplican las pruebas escritas los domingos. Estas dos pruebas escritas se aplican el mismo día. La prueba de valoración de antecedentes se aplicará solamente a quienes aprueben el puntaje mínimo eliminatorio de la prueba de competencias funcionales. La prueba de competencias funcionales es eliminatoria. Este es un segundo momento en el cual ustedes como concursantes pueden salir del concurso de méritos. Cuando no obtienen un puntaje determinado en la convocatoria para la prueba de competencias funcionales. Muy bien. Dijimos entonces que una vez aplicadas las pruebas, se aplica la prueba de valoración de antecedentes, que es la asignación de un puntaje a los certificados que ustedes aportaron durante las inscripciones, a los certificados que pueden ser de formación académica y de experiencia, de aquellos ítems que superen los requisitos mínimos. Entonces, si a ustedes se les exigió un título profesional, pero además ustedes presentaron un título de especialista relacionado con las funciones y ese título no estaba exigido como requisito mínimo, pues ese título les va a generar a ustedes un puntaje en la prueba de valoración de antecedentes. Y asimismo con la experiencia, y asimismo con ciertos cursos en educación informal o en educación para el trabajo y el desarrollo humano. Estos factores de mérito, de educación y de experiencia adicionales a los requisitos mínimos es lo que se puntúa en la prueba de valoración de antecedentes. Allí tenemos entonces 3 pruebas aplicadas hasta este punto en el concurso de méritos, que son la totalidad de pruebas a aplicar. Posteriormente, con esas 3 pruebas, con los resultados, la Comisión Nacional del Servicio Civil expide la lista de elegibles del empleo y posteriormente la entidad debe nombrar en periodo de prueba al primero de los elegibles y tantos como sigan en la lista según el número de empleos vacantes que fueron ofertados. Es decir, si hay 3 empleos vacantes, pues se deberá nombrar en periodo de prueba a los 3 primeros de la lista de elegibles. El periodo de prueba se hará por 6 meses. Este es un tiempo en el cual la persona es vinculada a la función pública, pero está vinculada provisionalmente con la condición que supere el periodo de prueba, es decir, que tenga una calificación satisfactoria de su periodo de prueba. Si la calificación es no satisfactoria, la persona no continuará en la función pública, al menos en este empleo, pues no aprobó el periodo de prueba. Si, por el contrario, obtiene una calificación satisfactoria en el periodo de prueba, pues esta persona será inscrita en el registro de carrera administrativa. Este es el concurso público de méritos convocatoria territorial Nariño. Me interesa resaltar que se aplican 3 pruebas, de las cuales 2 son pruebas escritas. De esas 2 pruebas escritas nos vamos a centrar en los minutos que vienen a continuación con el fin de desarrollar metodología de evaluación de estas pruebas y el contenido de la evaluación. Vamos a ver entonces que, de acuerdo a lo que mencionamos, la prueba de competencias funcionales es eliminatoria. Esto quiere decir que si ustedes como concursantes no obtienen un puntaje de 65 sobre 100, no continuarán el concurso. Desde ya entonces es la prueba que mayor preparación requiere de parte de ustedes, debemos advertir. Tiene un peso porcentual del 60%. Por ello también requiere mayor atención de parte de ustedes,
porque es la prueba que un mayor peso porcentual tiene. Un buen puntaje en esta prueba les puede garantizar también un buen desempeño de cara al resultado final en la lista de elegibles. En la prueba de competencias comportamentales tiene un peso porcentual del 20%, es clasificatoria, también es clasificatoria la prueba de valoración de antecedentes y también tiene un peso porcentual del 20%. ¿Qué quiere decir que sean clasificatorias? Que ustedes pueden sacar 0 en estas pruebas y van a ser parte de la lista de elegibles. Cuando ustedes superan la prueba de competencias funcionales, automáticamente saben que harán parte de la lista de elegibles, porque cumplen con los requisitos mínimos del empleo, ya han sido verificados los requisitos mínimos, y adicionalmente superaron el puntaje mínimo eliminatorio en la prueba de competencias funcionales. Si logran pasar estos dos filtros, ustedes harán parte de la lista de elegibles, pero hay que ver en qué posición, porque también se requiere un buen desempeño en las dos pruebas restantes. Estas son las 3 pruebas que se aplicarán en la convocatoria territorial Nariño. Vamos a desarrollar ahora el contenido de evaluación de estas pruebas. Vamos a definir qué es lo que buscan evaluar. Antes de continuar, yo quisiera mencionar que este tipo de espacios lo que buscan es que ustedes como concursantes se anticipen con un proceso de preparación para las pruebas escritas de la convocatoria de su interés en la medida en que este es el momento más importante de todo concurso público de méritos. Y como vamos a ver a continuación, en la estructura de los concursos de la Comisión Nacional del Servicio Civil, la preparación a partir de ejes temáticos concretos se puede hacer un mes antes o 3 semanas antes de las pruebas escritas, en la medida en que aproximadamente con esta anticipación en los concursos de la comisión se están informando los ejes temáticos que serán evaluados en las pruebas escritas. Pero ustedes como concursantes, si comprenden bien las reglas de carrera administrativa en Colombia y adicionalmente si comprenden las metodologías de evaluación que se vienen usando, pueden prepararse desde ya de acuerdo al empleo al cual se postularon. Y ese es entonces el propósito de este espacio. Por ello vamos a definir entonces que la prueba de competencias funcionales es una prueba que mide la capacidad de aplicación de conocimientos y otras capacidades y habilidades del aspirante en un contexto laboral específico que le permitirán desempeñar con efectividad las funciones del empleo para el que concursa. La prueba de competencias funcionales es, ante todo, una prueba que busca medir si ustedes tienen la capacidad de desempeñar las funciones del empleo para el que se postularon. En esta prueba se evalúan esencialmente conocimientos funcionales. ¿Qué quiere decir que sean conocimientos funcionales? Si ustedes están presentando a un empleo encargado de seguridad informática, que como requisito mínimo se pide profesional en ingeniería de sistemas o en ingeniería informática u otras ingenierías relacionadas con estas áreas y se pide experiencia en seguridad informática, pues a ustedes en la prueba escrita les van a preguntar una serie de subtemas relacionados con seguridad informática, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la entidad lo que requiere es una persona que tenga conocimientos específicos de estas funciones y este propósito que se va a desempeñar en este empleo. Si, por ejemplo, una entidad está vinculando a una persona que tiene funciones de contratación estatal, supervisión de contratos, por ejemplo, o impulsar las fases de contratación, o asesorar al titular de una dependencia en la contratación de la entidad, pues entonces este conocimiento deberá ser demostrado en la prueba de competencias funcionales. Pero adicionalmente, en la prueba de competencias funcionales también se evalúan ocasionalmente conocimientos que son generales. Si bien la denominación de la prueba hace referencia a conocimientos funcionales que vendrían siendo como conocimientos específicos de un empleo, regularmente se evalúan conocimientos que son generales dentro de esta prueba. Conocimientos como gestión de archivo, como constitución política y estructura del Estado, como actuaciones administrativas, como ley anticorrupción, como una serie de temas
en general que pueden ser evaluados en esta prueba, que pueden ser evaluados incluso de forma generalizada, ¿cierto? Eso es usualmente lo que hace la Comisión Nacional de Servicio Civil. Evalúa unos conocimientos generales para todos los empleos, incluso para todos los empleos de un mismo nivel jerárquico. Es decir, se evalúan en la convocatoria territorial Nariño, para todos los empleos del nivel profesional, se evaluarán los conocimientos generales de gestión de archivo, por ejemplo, o de constitución política. Es un componente que está ahí, que no se menciona expresamente como un conocimiento general o como conocimientos generales, pero que son en esencia eso. Es decir, tenemos dos componentes de conocimientos que se evalúan en esta prueba, unos conocimientos funcionales y algunos conocimientos básicos o generales. Adicionalmente, en esta prueba se evalúan ciertas habilidades como comprensión lectora, como razonamiento lógico-matemático, como herramientas ofimáticas. Usualmente estas son las habilidades que se evalúan en los concursos de méritos y también se incluyen dentro de este componente de competencias funcionales. Entonces vamos viendo una mixtura del contenido de lo que se evalúa en los concursos públicos de méritos, ¿cierto? En un momento vamos a poner ejemplos y nos vamos a ir familiarizando aún más con la evaluación en los concursos CNSC. Por el momento hicimos una primera definición y dijimos que en la prueba de competencias funcionales se evalúan unos conocimientos funcionales, unos conocimientos generales y habilidades. Podemos resumir entonces en que esos tres componentes es lo que se evalúa en la prueba de competencias funcionales. Y ahora lo vamos a ver con un ejemplo práctico, porque en días pasados la Comisión Nacional del Servicio Civil publicó la guía de orientación al aspirante para la convocatoria de municipios de quinta y sexta categoría, que nos va a servir como ejemplo tanto en la guía de orientación al aspirante como en la consulta de ejes temáticos y para que ustedes vean qué tipo de ejes temáticos se evalúan en los concursos CNSC con un ejemplo reciente. Pero eso lo veremos más adelante. Vamos entonces a la segunda prueba que se evalúa en los concursos CNSC o que se evaluará en la convocatoria territorial Nariño para ser más preciso. La segunda prueba es la prueba de competencias comportamentales. Es una prueba también de carácter escrito que esta vez no va a evaluar conocimientos o habilidades, sino que va a evaluar las capacidades, habilidades, al menos otro tipo de habilidades, ya vamos a ver, rasgos y actitudes del aspirante que potencializarán su desempeño laboral en el empleo para el que concursa de conformidad con las competencias definidas en el decreto 1083 del 2015, modificadas por el decreto 815 del 2018. Las competencias comportamentales hacen referencia a una expectativa que tiene el Estado que se materializa en normas de alcance general, como estos decretos que mencionamos allí, en los cuales se contemplan exigencias o expectativas, los podemos usar de sinónimos a estos efectos, para los ciudadanos que harán parte de la función pública. Es decir, el Estado tiene una expectativa que toda persona que se vincule a la función pública tenga una orientación al usuario y al ciudadano, por ejemplo, o que sea una persona transparente, que laboralmente también sea una persona transparente, que tenga la capacidad de trabajar en equipo. Es decir, hay ciertas habilidades ya de orden relacional o que tienen que ver con características del ser que se esperan de ustedes como concursantes y como potenciales servidores públicos. Esas habilidades, actitudes, rasgos, capacidades que denominan competencias comportamentales a efectos de la función pública están contempladas en el decreto 1083 del 2015 y son las siguientes. Hay unas habilidades que son comunes a todos los niveles. Estas son aprendizaje continuo, orientación a resultados, orientación al usuario y al ciudadano, compromiso con la organización. Ya vamos a volver sobre estas definiciones. También se evalúa trabajo en equipo y adaptación al cambio. Hay unas competencias que son del nivel profesional, que son aporte técnico profesional,
comunicación efectiva, gestión de procedimientos e instrumentación de decisiones. Hay unas competencias propias del nivel técnico que son confiabilidad técnica, disciplina y responsabilidad. Y hay unas competencias del nivel asistencial que son manejo de la información, relaciones interpersonales y colaboración. Entonces, para hacer como más claro lo que son estas competencias comportamentales, nosotros debemos mencionar que en esta prueba se incluyen entre 30 y 50 preguntas que buscan evaluar si ustedes poseen estas competencias o alguna de estas competencias, ¿cierto? Vamos entonces a poner algunos ejemplos como para que nos ayuden a aterrizar un poco en qué consisten estas competencias comportamentales. El aprendizaje continuo consiste en identificar, incorporar y aplicar nuevos conocimientos sobre regulaciones vigentes, tecnologías disponibles, métodos y programas de trabajo para mantener actualizada la efectividad de sus prácticas laborales y su visión del contexto. Entonces, nosotros, para poner un ejemplo, cuando comenzó la pandemia, muchos tuvimos que fortalecer nuestro trabajo en casa y tuvimos que también aprender nuevas herramientas de trabajo. Allí todos tuvimos que apropiarnos de herramientas como Google Meet o como Microsoft Teams o como Zoom o como estas plataformas de aprendizaje, ¿cierto? Entonces, en una entidad, durante este primer momento de la pandemia, 3 personas que conforman un equipo de trabajo recién comienzan a trabajar en su casa y tienen dificultades, pues no tienen muchos conocimientos de trabajo compartido en la red, es decir, de herramientas como Google Drive o como Dropbox o como OneDrive, que son almacenamiento en la nube que se puede compartir entre usuarios, ¿cierto? Una persona, la primera persona, recordemos, son 3 personas, estamos viendo un ejemplo. Una persona dice, yo no sé de esto, yo espero que la entidad me capacite, ¿cierto? La segunda persona dice, yo no sé de esto, pero voy a buscar, voy a tratar de formarme lo que más pueda, ya sea en cursos en línea o preguntándole a las personas que tengo a disponibilidad para comprender y para poder usar esta herramienta, ¿cierto? Y el tercero simplemente dice que cuando sea el momento se capacitará, pero que por el momento no hará uso de estas herramientas de trabajo compartido. Entonces allí hay 3 conductas distintas de 3 empleados, pero vemos que hay uno que tiene una conducta asociada o que se relaciona con el aprendizaje continuo. Esa persona que es capaz de ir más allá y buscar una formación, busca capacitarse, busca aprender esta nueva situación que le trajo su mundo laboral, ¿cierto? Vamos a ver entonces que en esto consisten las competencias comportamentales. Si una entidad tuviera la opción de escoger entre las 3 personas que les acabo de mencionar, pues si fuera la clave el poseer esta competencia de aprendizaje continuo, pues la entidad obviamente va a escoger al segundo, ¿cierto? Porque el primero y el tercero simplemente no tuvieron esa capacidad de formarse por sí mismos y atender esta situación de la entidad. Lo mismo sucede, por ejemplo, con una competencia muy importante como trabajo en equipo. La definición que hace el decreto es trabajar con otros de forma integrada y armónica para la consecución de metas institucionales comunes. Entonces, imaginen lo siguiente, producto del concurso de méritos, llega una persona sin experiencia a la entidad. Hay 3 personas distintas que se interactúan con el nuevo o con la nueva persona que se integró a la entidad en lo cotidiano. Una persona asume la siguiente actitud, asume una actitud de ayudarle, apoyarlo en sus dudas. El segundo simplemente dice que él debe proveerse de su propia experiencia y debe aprender también de sus errores, por lo cual decide no suministrarle mayor información sobre cómo debe hacer su trabajo, ni tampoco lo corrige
cuando observa que está cometiendo errores porque considera que él mismo debe aprender del error. Y la tercera persona simplemente evita relacionarse con él, pues considera que es muy inexperto y que no le aporta a la entidad. Entonces allí tengo unos ejemplos que son un tanto extremos, pero para que sea más evidente todavía, pues desde la perspectiva de la función pública en Colombia, es preferible una persona que tenga esa actitud del primer sujeto, es decir, llega una persona nueva a la entidad y el funcionario lo acoge, le ayuda en lo que más pueda, lo trata de orientar, de compartir la información, de hacerle ver de pronto algún error que está cometiendo con respeto, ¿cierto? Como con miras precisamente a fortalecer el trabajo en equipo y los trabajos en general que haga la dependencia y la entidad, ¿cierto? Entonces, desde la perspectiva de la función pública, es preferible una persona como la primera persona. Hay unas competencias que son de nivel profesional. Entonces, tenemos, por ejemplo, la competencia de aporte técnico profesional. Poner a disposición de la administración sus saberes profesionales específicos y sus experiencias previas, gestionando la actualización de sus saberes expertos, ¿cierto? Entonces, esta competencia hace referencia a, en el nivel profesional, a aquella persona que es capaz de poner a disposición de la entidad su conocimiento previo, su formación previa y también que no solamente tiene un conocimiento previo, sino que es capaz por eso mismo de llevarlo a disposición de la entidad, ¿cierto? Entonces, si ustedes trabajan en una entidad y están teniendo un problema que usted tuvo en una entidad anterior y hay un montón de situaciones similares, pues usted lo mínimo que debe hacer en ese tipo de circunstancias es poner su punto de vista y exponer que usted ya ha vivido este tipo de situaciones laborales en el pasado y que considera que hay alguna estrategia que se puede desarrollar para evitar que el problema se siga profundizando, por ejemplo, ¿cierto? Entonces hay unas competencias que son propias del nivel profesional, unas competencias que son propias del nivel técnico y unas competencias que son del nivel asistencial. Por ejemplo, el manejo de la información. Imaginen lo siguiente, esto es exclusivo del nivel asistencial. Imagínense que ustedes llegan a una entidad y van a reunirse con un funcionario y preguntan en la recepción donde atiende pues la secretaria de este funcionario y le preguntan que para la reunión, que vienen a reunirse con esta persona y ella les dice que no está el día de hoy porque se encuentra enfermo, porque tiene una depresión severa y que no avisó, entonces que por eso se canceló la cita, ¿cierto? Esta situación denota una falta o una carencia de la competencia de manejo de la información, ¿cierto? Porque ese tipo de circunstancias, en principio, no deberían ser de conocimiento del ciudadano, ¿cierto? Es decir, no hay necesidad de brindar esa información. Sucede lo mismo, por ejemplo, si la secretaria le diera el teléfono personal del funcionario sin la autorización del funcionario. Esto es una carencia de la competencia de manejo de la información. Les voy a mencionar que esta conferencia la encontrarán en los próximos días en nuestro sitio web, en la sección de cursos convocatorias. Allí va a estar denominada Introducción a las pruebas escritas, convocatoria territorial Nariño. Vamos a ver el tercer punto, que es la metodología de evaluación en los concursos de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Aquí debemos mencionar que tanto en la prueba de competencias funcionales como en la prueba de competencias comportamentales, la Comisión Nacional del Servicio Civil ha adoptado una metodología de juicio situacional. Esta metodología de juicio situacional viene siendo usada de manera uniforme en los últimos concursos CNSC en los últimos 3-4 años. Entonces, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que es la metodología actual de las convocatorias CNSC. Vamos a poner un par de ejemplos porque simplemente queremos que ustedes se familiaricen con esta metodología. Preguntas de juicio situacional, ejemplo número 1.
Lea con atención los siguientes hechos y responda a las preguntas 1 y 2. En una entidad del orden nacional se descubren una serie de irregularidades en el otorgamiento de subsidios. Al parecer, funcionarios de la entidad incurrieron en conductas como otorgar subsidios a personas que no tenían el derecho, cobrar indebidamente en ventanilla de atención al cliente para otorgar subsidios a los que las personas tenían derecho, uso de los vehículos de la entidad para hacer proselitismo político, recibir dinero para otorgar subsidios a personas fallecidas, entre otros. Se detectó además que los funcionarios tenían una red de corrupción al interior de la entidad para desarrollar esta actividad con el apoyo de personas externas. Pregunta número 1. Una de las situaciones detectadas es que se otorgaban subsidios a personas fallecidas o personas que no tenían derecho. El funcionario de la entidad que favorecía esta situación podría ser investigado y sancionado por el delito de cohecho propio, cohecho impropio, fraude a subvenciones o peculado por apropiación. Este es un eje temático que podríamos denominar responsabilidad de los funcionarios públicos, que tiene que ver con la responsabilidad penal del funcionario público. Uno podría afirmar que esta pregunta lo más probable es que sea solo para el nivel profesional, aunque podría incluirse para el nivel técnico también. Pero es una pregunta que iría dirigida principalmente al nivel profesional, eventualmente al nivel técnico. Lo que quiero resaltar aquí es lo siguiente. Yo no puedo responder esta pregunta sin tener conocimiento de los hechos que me proporciona la primera situación mencionada o la situación mencionada. Esta situación o caso hipotético o conjunto de hechos, yo debo conocerlos muy bien para responder las preguntas que se derivan de esa situación. Cada pregunta o ítem está integrado de la siguiente forma. Un encabezado, 4 opciones de respuesta. En los concursos CNSC son 3. Nosotros usamos 4 para darle un gradito mayor de exigencia. Y lo principal es que solo una de las opciones de respuesta contiene la clave de respuesta. Es decir, solo una de las opciones de respuesta que ustedes ven allí es correcta. Las demás son distractores. Lo mismo entonces será la pregunta número 2. Se detectó que uno de los funcionarios cobraba una tarifa de ventanilla de 15,000 pesos para entregar el subsidio a quienes tenían derecho. Esta tarifa no estaba permitida en la entidad y su cobro era abiertamente irregular. Los actos cometidos por el funcionario se pueden enmarcar dentro del delito de cohecho impropio, tráfico de influencias, fraude a subvenciones, peculado por uso indebido. Aquí solamente hay una opción de respuesta que es correcta. Esto es, preguntas de selección múltiple con única respuesta, pero a su vez obedecen a la metodología de juicio situacional. Porque yo esta pregunta no la puedo resolver si solamente leo la pregunta sin abordar previamente la situación que se me plantea al inicio. ¿Listo? Entonces, preguntas 1 y 2 se derivan de esta situación. Hasta 5 preguntas se incluyen por cada situación. Usualmente son 2, 3, 4, ¿cierto? Como que al menos 2, máximo 5. Excepcionalmente 5. Usualmente son 3, 4, máximo, pues. Esta es la metodología de juicio situacional a efectos de la prueba de competencias funcionales. Listo. En la prueba de competencias comportamentales también se usa la metodología de juicio situacional. Recuerden que yo les mencionaba que en la prueba de competencias funcionales se evalúan conocimientos, que es lo que vimos a continuación. Para resolver este tipo de preguntas hay que tener conocimientos sobre los delitos que pueden cometer los funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones. Eso sería el eje temático que se vería en este caso. Pero en la prueba de competencias comportamentales se evalúan son características del ser o variables psicológicas del individuo, denominadas efectos de los concursos públicos de méritos, competencias comportamentales. También bajo la metodología de juicio situacional. Veamos entonces este ejemplo. Respondo a las preguntas 1 y 2 teniendo en cuenta los siguientes hechos. A pesar de que el nivel de operación de su organización no ha variado en los últimos años, los resultados institucionales, lejos de mejorar, han disminuido.
La dirección considera que deben influir múltiples factores, incluyendo temas de infraestructura, tecnología y talento humano. Pregunta número 1. Requeridos por la gerencia a revisar sus metas de gestión y ajustarlas a un mayor nivel de productividad, usted invitará a su equipo de colaboradores a proponer un aumento del 10% en productividad y hacer todo lo posible por alcanzar esa meta este año. B, analizar dónde pueden ser más eficaces para mejorar y ofrecer cumplir con las metas que aún no han logrado. C, evaluar la real capacidad de producción con los recursos que tiene el equipo y redefinir las metas así algunas disminuyan. En este caso, la clave de respuesta es la C, evaluar la real capacidad de producción con los recursos que tiene el equipo y redefinir las metas así algunas disminuyan. Ya vamos a ver por qué. Segunda pregunta. En el diagnóstico de la situación, el jefe de su área encuentra que algunos colaboradores carecen de competencias fundamentales en la manera de trabajar hoy e incluso algunos equipos son obsoletos. Usted A, tramita la compra de equipos adicionales y contrata personal adicional recién graduado. B, propone un plan rápido de reentrenamiento y un plan progresivo de renovación tecnológica. C, solicita la compra de nuevos equipos y el cambio de todas las personas carentes de los conocimientos requeridos. En este caso, la clave de respuesta es la B, proponer un plan rápido de reentrenamiento y un plan progresivo de renovación tecnológica. Aquí se evalúa la competencia de orientación a resultados. Entonces vamos a comenzar aquí con un ejercicio de búsqueda. Yo les voy a compartir brevemente mi pantalla. Muy bien, ahí estamos. Voy a buscar el decreto 1083 del 2015. Allí, función pública. Y aquí está, orientación a resultados. Se define como realizar las funciones y cumplir los compromisos organizacionales con eficacia, calidad y oportunidad. Se me perdió, disculpe. Aquí volví. Conductas asociadas. Asume la responsabilidad por sus resultados. Plantea estrategias para alcanzar o superar los resultados esperados. Cumple con oportunidad las funciones de acuerdo con los estándares, objetivos y tiempos establecidos por la entidad. Gestiona recursos para mejorar la productividad y toma medidas necesarias para minimizar los riesgos. Y miren esta definición. Evalúa de forma regular el grado de consecución de los objetivos. Esta es la definición de la competencia de orientación a resultados, que también la acabamos de ver en nuestras propias definiciones. Bajo esa competencia, o esa competencia es precisamente lo que se está evaluando en estas dos preguntas. Y solamente en este caso la opción B y en este caso la opción C evidencian la competencia de orientación a resultados. Es decir, seleccionando estas opciones, ustedes están demostrando que poseen esta competencia. Si seleccionan las otras dos opciones, no están demostrando la competencia que se les esté evaluando y por lo tanto no van a obtener un puntaje por estas preguntas. Esa es entonces la metodología de evaluación de la prueba de competencias comportamentales y la lógica que está detrás de este modelo de evaluación. Vamos a ver entonces cuáles son las pautas para prepararse como concursante para las pruebas escritas de competencias funcionales y competencias comportamentales. Ya mencionamos entonces que la prueba de competencias funcionales evalúa ante todo conocimientos que son conocimientos funcionales, conocimientos generales y habilidades. Ya definimos que la prueba de competencias comportamentales evalúa cierto tipo de competencias laborales relacionadas con el ser, no ya con el saber, sino con el ser, o que podemos denominar variables psicológicas del individuo, que se denominan, para ser más preciso, competencias comportamentales en la función pública. También definimos que esas competencias comportamentales están reguladas en el decreto 1083 del 2015 y allí están las definiciones. ¿Listo? Entonces vamos a ver que
nosotros cuando concursamos, en un primer lugar nos presentamos a las inscripciones, luego nos informan si cumplimos o no con los requisitos mínimos y a quienes cumplimos con los requisitos mínimos nos citan a pruebas escritas. Pero antes de citarnos a pruebas escritas, nos informan los ejes temáticos que serán evaluados. Entonces, les voy a dar una información para que pongan mucha atención. Cuando nosotros nos presentamos a un concurso público de méritos, debemos estar súper familiarizados con el sitio web de la Comisión Nacional del Servicio Civil, que es la entidad encargada por asignación constitucional de la administración y vigilancia de la carrera de los servidores públicos. Allí, por ejemplo, encuentro yo que se viene una nueva convocatoria para entidades del orden nacional del 2022. O sea, viene con un año de retraso. Pero nos interesa la convocatoria territorial Nariño. Por allí, ¿dónde está? Se me perdió. Bueno, miren acá. Convocatoria territorial Nariño. Allí voy a encontrar yo, en la sección de guías y protocolos, la guía de orientación al aspirante para la aplicación de pruebas escritas. No está en este momento. ¿Por qué? Porque esto se publica con un mes de anticipación a las pruebas escritas. Sí encuentro yo, para poner un ejemplo, para que nosotros lo aterricemos con un ejemplo práctico, en la convocatoria de municipios de quinta y sexta categoría se aplicarán las pruebas escritas el próximo 19 de diciembre. Entonces yo encuentro la guía de orientación al aspirante. Miren que esta guía, yo les voy a decir cuándo fue publicada. Aquí está la información. Fecha de aplicación de pruebas escritas, proceso de selección, municipios, quinta y sexta categoría. 29 de noviembre del 2021. Le invitamos a consultar en detalle la guía de orientación al aspirante para estas pruebas. Esta guía que ya les voy a mostrar. Es decir, las pruebas son el 19 de diciembre y la guía fue publicada el 29 de noviembre, ¿cierto? En esta guía está la información de cuáles son las características de las pruebas que les van a aplicar, el tipo de preguntas que se van a evaluar, entre otros. Vamos a ver, por ejemplo, acá brevemente. Es decir, aquí me dicen en la guía qué pruebas se van a aplicar, qué porcentaje tienen, y me empiezan a dar ejemplos de preguntas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí es un ejemplo de una pregunta para el nivel asistencial de el eje temático ofimática, ¿cierto? Aquí hay otro ejemplo de del eje temático de probabilidad y estadística que se evalúa en esa convocatoria. Y me interesa que ustedes vean la parte de ejes temáticos. En los ejes temáticos a mí me van a informar cuáles serán los temas, áreas del conocimiento o competencias laborales que me evaluarán en las pruebas escritas. Entonces yo a partir de este momento ya puedo emprender un proceso de preparación específico. Yo les voy a mostrar acá los ejes temáticos que se consideraron para el empleo, un empleo que yo seleccioné para esta convocatoria, con el fin de, digamos, que conocer de primera mano esta información que yo les estoy brindando a ustedes, pues yo me postulo personalmente a los concursos para tener esta información siempre fresca, ¿cierto? Entonces, miren los ejes temáticos que me publicaron en este empleo. Gerencia pública, función administrativa, organización territorial, servicio al ciudadano, gestión de proyectos, eficiencia administrativa pública, redacción de documentos, atención y participación ciudadana, sensibilidad a los problemas, razonamiento deductivo, razonamiento categorial, aporte técnico profesional. Y estas ya son competencias comportamentales. Miren, instrumentación de decisiones, orientación a resultados, trabajo en equipo, aporte técnico profesional. Yo les mencionaba que hay habilidades que se evalúan en la prueba de competencias funcionales. En esta convocatoria se evalúa una prueba de competencias funcionales. Entonces, hay habilidades como razonamiento categorial, razonamiento deductivo, redacción de documentos. Estas son habilidades
que se evalúan dentro de la prueba de competencias funcionales. No son propiamente conocimientos, como lo es, por ejemplo, servicio al ciudadano, como lo es organización territorial, como lo es función administrativa, ¿cierto? Estos son conocimientos. ¿Listo? Entonces, esta información ustedes deben consultarla o deben estar pendientes de la publicación de la guía de orientación al aspirante y de la divulgación de los ejes temáticos para la convocatoria de su interés, en este caso la convocatoria territorial Nariño, porque a partir de este momento ustedes pueden prepararse en función de esos ejes temáticos específicos. Esto es la información pues, que les acabo de dar. Con un mes de anticipación se publican los ejes temáticos. De todas formas, nosotros recomendamos fortalecer unos conocimientos y habilidades básicas para el componente de competencias funcionales, constitución política, régimen municipal para las personas que se postulan a municipios, es válido, estructura administrativa del Estado, actuaciones administrativas, estatuto anticorrupción, función pública o carrera administrativa, participación ciudadana, código disciplinario único o código general disciplinario o ley disciplinaria, herramientas ofimáticas, gestión documental, derecho de petición, atención al ciudadano, acceso a la información, y recomendamos dos componentes que son lectura crítica y razonamiento lógico-matemático. Esto como conocimientos básicos a fortalecer de cara a la prueba de competencias funcionales. En la prueba de competencias funcionales, ustedes deben conocer muy bien las funciones del empleo al cual se postularon y el propósito de este empleo. Es lo que les mencionaba iniciando la conferencia. En la prueba de competencias funcionales, a ustedes les van a medir si tienen los conocimientos para desempeñar las funciones del empleo. Entonces, ustedes deben conocer muy bien cuáles son las funciones y cuáles son los conocimientos que están detrás de estas funciones. Si yo, por ejemplo, soy una persona que trabajaría como asistente administrativo, redactando oficios, redactando documentos, redactando correos electrónicos, pues yo voy a tener que ser evaluado en redacción de textos, por ejemplo, o en herramientas ofimáticas, ¿cierto? Y en este tipo de conocimientos, de habilidades relacionadas con las funciones del empleo. Las competencias comportamentales evaluadas serán las definidas en el decreto 1083 de 2015 que vimos hace un momento. Esas son las competencias comportamentales que se evalúan en todo concurso. Hay algunos concursos en los que no se evalúan todas las allí mencionadas, pero solamente se pueden evaluar las competencias que están reguladas en el decreto. Entonces, es importante que ustedes conozcan cuáles son, cómo se evalúan y de pronto evaluar si ustedes deben fortalecer alguna de estas competencias y de qué manera pueden hacerlo. Muy bien, digamos que es agotado digamos que el tema de lo que nos convocaba el día de hoy. Esta última parte es una invitación para que visiten nuestro sitio web. Ya en este momento les estoy compartiendo mi pantalla. Para que visiten nuestro sitio web www.construyendoméritos.com. Vamos a ver allí, sí, claro que sí, están viendo mi pantalla. Y allí en la sección cursos convocatorias van a encontrar los distintos cursos que tenemos disponibles para las distintas convocatorias públicas de empleo, entre ellos la convocatoria territorial Nariño. En los próximos días, si ustedes quieren retomar esta conferencia, ustedes la van a ver en esta sección, Introducción a las pruebas escritas. Aquí la van a poder visualizar. Adicionalmente, encontrarán nuestro curso para la convocatoria territorial Nariño. Este curso está integrado por lecciones en video y por simulaciones de pruebas escritas. En total son más de 1.200 preguntas y una serie de lecciones en video que les permitirán prepararse para las pruebas de competencias funcionales y comportamentales. Aquí yo estoy ingresando a mi cuenta personal. Al ingresar a mi cuenta voy a mi material virtual y busco el curso para la convocatoria territorial Nariño en mi caso. Allí lo encuentro, son 6 unidades. Entonces yo voy, por ejemplo, a conocimientos funcionales y voy a ver simulaciones de pruebas en diversos temas, en este caso gestión de archivo.
Yo allí voy a ver preguntas bajo la metodología de juicio situacional y cada pregunta va a estar acompañada de una retroalimentación y de una calificación. Es decir, me van a indicar si di una respuesta correcta o errada y por qué, ¿cierto? Asimismo, encuentro un módulo de competencias comportamentales que me permitirá familiarizarme con la evaluación de competencias comportamentales, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, gestión de procedimientos. Es una competencia del nivel profesional. Adicionalmente, voy a encontrar una parte básica de lecciones en video de Constitución Política y Estructura del Estado y con incrementos e inclusive así. Actuaciones administrativas en la función pública. Este es nuestro curso virtual. Lo encontrarán en nuestro sitio web www.construyendomeritos.com en la sección cursos convocatorias. Ese es, digamos, el tema que nos convoca el día de hoy. Les invito entonces a visitar nuestro sitio web, a conocer el contenido del curso. Sobre la convocatoria debemos mencionarles que actualmente la Universidad Libre viene adelantando la verificación de requisitos mínimos y esperaríamos que en los próximos días, meses, sea publicada el resultado de la verificación de requisitos mínimos y a continuación sean ustedes convocados a presentar las pruebas escritas. Esta información se divulga a través del CIMO. Ustedes deben estar atentos tanto al sitio web de la Comisión Nacional de Servicio Web del Servicio Civil como al sitio web del CIMO. Igual nosotros, al hacer parte de nuestra base de datos para la convocatoria Nariño, van a tener acceso, digamos, a las actualizaciones. Les vamos a enviar un correo electrónico, inmediatamente se avise que se va a publicar el resultado de la verificación de requisitos mínimos. No es otro el tema que nos convoca el día de hoy, hemos agotado, digamos, lo previsto. Esperamos que les sea de utilidad. En un futuro tendremos conferencias adicionales en la medida en que vaya avanzando la convocatoria territorial Nariño. Que tengan una feliz noche. Esperamos contar con su presencia en una próxima ocasión.